Una mentira de Amado Nervo es un poema introspectivo que desentraña las ilusiones que construimos a lo largo de nuestras vidas, particularmente en torno al amor, la percepción de uno mismo y el paso del tiempo. En esta obra, Nervo se enfrenta a la mentira como un mecanismo de defensa frente a la realidad, pero también como una cárcel que limita nuestra visión del mundo. Cada capítulo de este audiolibro explorará, con un estilo lírico y reflexivo, los temas de la verdad, el engaño y la confrontación con el ser, guiando al oyente a través de la emoción y la reflexión profundas que solo la poesía de Nervo puede ofrecer. Capítulo 1. El poder de la ilusión. El viento acariciaba la tarde con suavidad, como si la propia naturaleza estuviera dispuesta a ofrecer un susurro de consuelo ante las sombras de las dudas que acechaban. En ese vasto paisaje interior que cada ser humano lleva consigo, donde las emociones, pensamientos y recuerdos se entrelazan como las raíces de un árbol antiguo, comenzó a germinar una mentira. Una mentira que, como todo embuste, se disfrazó de verdad. Pero ¿quién puede resistirse a la mentira cuando la presenta con tal dulzura? La mentira, en su espléndida fantasía, tiene el poder de otorgar lo que más deseamos: paz, amor, satisfacción. Es como un refugio, un paraíso que promete aliviar las angustias que acechan en el corazón. Y así, en la mente de un hombre solitario, esta mentira cobró vida. Al principio, era solo una idea pequeña, tímida, casi invisible. Pero como el rocío en una flor que se despliega al primer rayo de sol, la mentira creció. Fue alimentada por las inquietudes no resueltas, por las inquietudes de un corazón que aún creía en las promesas que el tiempo ya había desmentido. La ilusión se apoderó de su mente, y él, tan dispuesto a abrazar cualquier esperanza, la aceptó. La mentira tomó forma y lo envolvió en su manto cálido y acogedor. Pero, ¿cómo puede una mentira ser tan poderosa? El hombre lo entendió tarde. Al principio, todo parecía perfecto. El amor que había perdido, la alegría que había dejado de sentir, la vida que se le había escapado entre los dedos. Cada rincón de su alma estaba ocupado por la dulce apariencia de un mundo que no era el suyo. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, era una confirmación de esa falsa realidad. La mentira lo abrazó, se fundió con su ser. Le ofreció lo que no había tenido, y por un instante, le hizo creer que todo lo perdido podría ser recuperado. En ese estado, la mente humana, tan vulnerable y tan fácil de engañar, comenzó a construir castillos en el aire. Las paredes de estos castillos eran de promesas no cumplidas, los cimientos estaban hechos de las sombras del pasado, pero aún así se erguían como un refugio digno de ser habitado. La mentira lo había conquistado tan sutilmente que el hombre ya no deseaba reconocerla. De repente, ya no le importaba si era mentira o no. El poder de la ilusión era tal que la verdad se desvaneció como un simple susurro olvidado. Y en su mente, todo era posible. Sus sueños rotos, su corazón herido, todo cobró un nuevo sentido bajo la sombra de esa mentira. Porque, como bien lo sabía el hombre, en el mundo de las ilusiones, la verdad es solo un obstáculo para alcanzar la felicidad. ¿Para qué confrontar la realidad cuando el refugio de una mentira tan hermosa te ofrece consuelo? El tiempo, ese ladrón invisible que roba los momentos sin que nadie lo note, comenzó a hacer su trabajo. Cada día que pasaba bajo el influjo de la mentira, el hombre se alejaba más de la verdad. La mentira, al principio tan pequeña y tan inocente, se había convertido en una realidad palpable. Cada pensamiento suyo, cada paso que daba, era como un acto de fe en lo que sabía que no era cierto, pero que, al mismo tiempo, deseaba que fuera cierto. Se sentó una tarde, frente al paisaje que alguna vez había sido testigo de sus sueños, ahora cubierto por una niebla espesa de pensamientos confusos. En ese instante de quietud, un pensamiento le atravesó la mente con la fuerza de un rayo. ¿Y si todo lo que creía, todo lo que había construido, era solo una ilusión? ¿Y si las sombras de la mentira ya habían formado parte de su esencia? El poder de la ilusión no solo había invadido su mente, sino también su alma. Y, al igual que una ola que, al principio suave, acaba por arrasar con todo a su paso, la mentira había arrasado su percepción de lo que era real. Pero no pudo liberarse. La mentira, con su suave y dulce melodía, seguía sonando en sus oídos, llevándolo de nuevo al mismo refugio, un refugio que no era seguro. Un refugio que, en lugar de brindarle paz, lo mantenía prisionero. En su interior, sabía que la mentira solo lo había alejado más de sí mismo. Pero, al mismo tiempo, temía la verdad, porque sabía que la verdad era cruel,
difícil de aceptar y dolorosa de enfrentar. Y así, el hombre permaneció en ese estado, atrapado en el poder de la ilusión. Se dio cuenta de que, aunque la mentira le había dado lo que deseaba, le había arrebatado algo mucho más importante: su propia libertad. Sin embargo, en ese mismo instante, comprendió que la única manera de liberarse de la mentira era enfrentándose a ella, despojándose de la ilusión y abrazando la verdad. Pero, como todo proceso de crecimiento, esto no sería fácil. Al principio, la verdad parecía imposible de alcanzar, un horizonte lejano, inalcanzable. Pero el hombre sabía que debía intentarlo. Porque la mentira, por hermosa que fuera, nunca podría ofrecerle la paz duradera que solo la verdad puede brindar. Este capítulo, lleno de reflexión y emociones intensas, invita al oyente a explorar la complejidad de las mentiras que construimos para protegernos de la realidad y cómo, aunque las ilusiones puedan ofrecer consuelo, el verdadero camino hacia la paz reside en la aceptación de la verdad, por dolorosa que sea. Capítulo 2. La mentira como refugio. Era una tarde gris, el cielo ocultaba sus colores tras una capa de nubes densas, como si también la naturaleza hubiera decidido esconder su verdadero rostro, refugiándose en el manto de la indiferencia. En el interior de una casa tranquila, un hombre observaba a través de la ventana, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer con fuerza. No era un aguacero violento, sino una lluvia suave, constante, como si la tormenta estuviera llorando silenciosamente. Sus ojos, llenos de melancolía, seguían el recorrido de las gotas que se deslizaban por el cristal, perdiéndose en el vacío del tiempo. Esa misma melancolía había comenzado a asentarse en su corazón desde hacía ya algún tiempo, como una niebla espesa que cubría todo a su alrededor, oscureciendo sus pensamientos y sus emociones. La lluvia, con su ritmo monótono, parecía invitarlo a reflexionar, a sumergirse en el abismo de sus pensamientos. En su mente, la idea de la mentira seguía siendo una presencia constante, como una sombra que lo seguía a todas partes. Pero había algo diferente esta vez. Ya no era solo una mentira pasajera, ni siquiera una mentira pequeña, fácil de olvidar. Era algo más profundo, más complejo, algo que había ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un refugio, una casa segura donde se podía esconder del dolor, de la verdad, de la realidad. Así, en su solitaria reflexión, el hombre entendió que la mentira no era solo una falacia. Era, ante todo, una protección, un escudo que lo mantenía a salvo de los embates de la vida. Cuando el sufrimiento era demasiado grande y la tristeza lo envolvía sin compasión, la mentira se convertía en un refugio cálido donde podía descansar. No necesitaba enfrentarse a la dureza de la vida, no necesitaba mirar a los ojos la crudeza de la existencia. La mentira lo abrazaba con suavidad, le daba una excusa para no seguir adelante, para quedarse en su rincón y cerrar los ojos al mundo. Era más fácil vivir en el abrazo de la mentira que enfrentarse a la verdad, que siempre parecía más compleja, más desgarradora. La mentira, en su forma más pura, se presentaba como una necesidad. Necesitaba creer en ella, necesitaba refugiarse en su suave manto para escapar de la incomodidad de la vida real. Y era que, a veces, la vida era tan difícil de comprender, tan llena de incertidumbres, que la mentira se ofrecía como una opción más llevadera. El hombre pensaba en todas las veces que, ante situaciones dolorosas, había recurrido a sus mentiras para dar sentido a su vida, para evitar el sufrimiento que venía de aceptar las pérdidas, las heridas que el paso del tiempo le había infligido. Recordaba con claridad aquellas épocas en que la mentira lo envolvía por completo. Como un niño asustado que busca refugio en los brazos de su madre, él había buscado consuelo en las mentiras que se tejían en su mente. No quería ver la verdad. No quería aceptar que el amor que había perdido nunca volvería, que las promesas se desvanecían como humo en el aire, que los momentos felices eran solo recuerdos difusos de un tiempo que ya no existía. La mentira era su refugio, su salvavidas en un mar tormentoso de emociones y recuerdos que lo ahogaban. A lo largo de los años, la mentira se fue infiltrando en su vida de tal manera que llegó a ser parte de su ser. Ya no era solo algo que decía en voz baja para sí mismo, sino algo que había comenzado a creer en lo más profundo de su ser. Se había convencido de que la mentira era la única forma de seguir adelante, de que sin ella no podría sobrevivir. La verdad, con su rostro desnudo y crudo, era un enemigo implacable que solo traía más dolor y desesperación. ¿Por qué enfrentarse a ella si podía continuar su vida, aunque fuese de manera artificial, en el calor de la mentira? La mentira no solo lo protegía del dolor,
también lo mantenía alejado de las decisiones difíciles. Decidir era un acto de valentía, pero la mentira, al ofrecerle una visión distorsionada de la vida, le evitaba tomar decisiones que pudieran cambiar el curso de su existencia. No quería asumir la responsabilidad de sus elecciones, ni de sus fracasos, ni de sus errores. La mentira le ofrecía un camino de menor resistencia, un camino donde no tenía que cargar con el peso de la culpa ni la desilusión. Como un niño que teme salir de su zona de confort, él prefería quedarse dentro de los límites seguros que la mentira le había construido. Pero con el paso del tiempo, el refugio comenzó a sentirse incómodo. Lo que había sido un lugar seguro se transformó en una cárcel invisible, en una prisión de su propia creación. El hombre ya no podía ignorar la verdad por completo, aunque quisiera. Había momentos, especialmente en las horas solitarias de la noche, cuando la mentira perdía su poder y la verdad comenzaba a filtrarse, lenta y dolorosamente. En esos momentos, se encontraba a sí mismo cuestionando lo que había creído por tanto tiempo. ¿Realmente había sido feliz en su refugio? ¿Había encontrado paz en la mentira, o solo había logrado esconderse de la tormenta? La lluvia seguía cayendo, y el hombre se dio cuenta de que su refugio ya no era suficiente. La mentira, que alguna vez había sido un abrigo cálido y suave, ahora lo aprisionaba. La necesidad de escapar de la verdad seguía presente, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. La mentira lo había protegido, sí, pero también lo había mantenido en un estado de estancamiento. Ya no podía seguir ocultándose detrás de sus propias falacias. La verdad, aunque aterradora, era el único camino hacia la libertad, hacia la paz interior que tanto había anhelado. Así, mientras el viento soplaba con fuerza y la lluvia continuaba su viaje hacia el suelo, el hombre se levantó de su silla. Algo en su interior había despertado, una pequeña chispa de valentía. Por fin comprendió que, aunque la mentira había sido un refugio, no podía seguir siendo su cárcel. La verdad, aunque dura, era el único refugio auténtico que podía ofrecerse a sí mismo. El hombre dio un paso hacia el futuro, con la certeza de que la mentira ya no lo mantendría a salvo. La mentira, su vieja amiga y protectora, había cumplido su función. Ahora, solo le quedaba enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera, y aprender a vivir con ella. Este capítulo profundiza en la naturaleza de la mentira como un refugio emocional, un lugar donde uno puede escapar de las dificultades de la vida y de la verdad. A medida que el hombre se enfrenta a la realidad de su propia situación, la mentira, que lo había protegido, comienza a sentirse más como una prisión que como un alivio, empujándolo a la necesidad de confrontar la verdad. Capítulo 3. La revelación que llega tarde. La noche había caído sin previo aviso, como si la oscuridad misma se deslizara sigilosamente, envolviendo al mundo con una quietud que solo se rompía por los ecos distantes de la ciudad que, aunque lejos, se sentían cerca. La luna, llena y radiante, brillaba en el cielo como un ojo atento, observando el curso de la vida en la tierra, un testigo imparcial de los secretos y las tragedias humanas. En el silencio de la noche, el hombre se encontraba de nuevo ante la ventana, con los mismos pensamientos que lo habían acosado durante días. Las horas de reflexión solitaria lo habían llevado a un lugar que no había previsto. La revelación. Había sido un proceso largo, casi imperceptible, como una corriente subterránea que mueve lentamente las piedras sin que nadie lo note. Pero ahora, en ese instante preciso, se daba cuenta de lo que antes había sido inconsciente. La mentira, que lo había abrazado tan suavemente y que se había tejido en su vida con tanto sigilo, ya no era un simple refugio. Se había convertido en una capa que lo recubría, envolviéndolo por completo, deformando su visión del mundo. Pero más allá de esa capa, algo comenzaba a surgir. Era una idea naciente, casi frágil, como una semilla que germina en la oscuridad de la tierra. Y esa semilla, como todo en la vida, estaba destinada a crecer. El hombre se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia el centro de la habitación, como si de alguna manera buscara huir de la realidad de su descubrimiento. Estaba atónito, aunque no sabía si esa sorpresa provenía de la revelación misma o de la incapacidad de aceptarla. La mentira, que había sido su compañera constante, que había sido su consuelo en momentos de desesperación, ahora lo miraba desde una distancia que lo hacía sentirse ajeno a ella. Era una verdad dolorosa, una verdad que había estado esperando, pero que no quería aceptar. Pensó en todos esos años en los que se había refugiado en la mentira, creyendo que lo protegía, que le ofrecía una vida que, aunque falsa,
era mejor que la vacía realidad. Durante tanto tiempo, había vivido convencido de que ese era el único camino. Porque la mentira, por muy insostenible que fuera, le ofrecía algo que la verdad no podía darle. La posibilidad de seguir adelante sin tener que confrontar las pérdidas, las desilusiones, los errores cometidos. La mentira le había dado paz momentánea, lo había mantenido a flote en un mar de emociones turbulentas. Pero, ¿qué había hecho realmente? Solo lo había alejado más de la vida, lo había sumido en una falsa sensación de seguridad. El hombre no podía ignorar la verdad por más tiempo. Sentía como cada rincón de su ser comenzaba a estremecerse ante esa realidad. Había llegado tarde, tal vez demasiado tarde, para darse cuenta de lo que había hecho. Al aferrarse a la mentira, había construido una vida que no era suya. Había renunciado a la posibilidad de experimentar lo que la vida tenía para ofrecerle, porque la mentira, aunque suave y persuasiva, le había robado la oportunidad de vivir realmente. No vivía, solo existía. Pero lo más doloroso de todo era el descubrimiento de que, en su afán por evitar el sufrimiento, había perdido algo más importante aún. Había perdido la capacidad de ser auténtico consigo mismo. Había perdido el contacto con su propia esencia, la que no estaba definida por las mentiras que había creado, sino por la verdad que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. La mentira le había mostrado un mundo de posibilidades ilusorias, pero no le había mostrado la verdad de lo que realmente necesitaba para ser feliz: el contacto con su propio corazón. El hombre caminó de un lado a otro de la habitación, intentando encontrar una respuesta, como si la revelación que acababa de recibir necesitara un remedio rápido, algo que pudiera aliviar de inmediato el dolor que sentía. Pero no había remedio. La verdad, por más dolorosa que fuera, no podía ser ignorada. Y cuanto más la rechazaba, más fuerte se volvía. El eco de esa verdad resonaba en sus pensamientos, como una melodía que no podía dejar de sonar. No podía seguir ignorándola, ni podía seguir viviendo de esa manera. El tiempo, esa constante que avanza implacable, le mostró lo que había perdido. A medida que los días pasaban, el hombre comenzó a observar con más claridad las pequeñas fracturas en su vida, las grietas que la mentira había creado y que la verdad comenzaba a revelar. Observó las relaciones que había dejado de lado, las oportunidades que había desperdiciado, las experiencias que había evitado porque temía enfrentarse a ellas. Había vivido bajo la sombra de una mentira, y ahora, esa sombra comenzaba a disiparse. Y aunque la luz de la verdad era cegadora, también era liberadora. Sin embargo, la verdad no es un remedio rápido. El hombre lo sabía. Había pasado años construyendo su vida sobre las mentiras que había creído y que había permitido que lo definieran. Ahora, al enfrentarse a la verdad, se encontraba desnudo ante sí mismo, vulnerable, incapaz de esconderse. Y eso lo aterraba. Porque aunque la mentira le había dado consuelo, la verdad le ofrecía algo que no sabía si estaba preparado para enfrentar: la oportunidad de reconstruir su vida desde cero, sin los muros que lo habían protegido, pero también sin la seguridad que le brindaba la mentira. Cada paso hacia la verdad era como caminar por un terreno desconocido, como adentrarse en un bosque oscuro donde no sabía qué encontraría. Pero, al mismo tiempo, sentía que no podía seguir viviendo en el falso refugio de la mentira. La vida, por difícil y aterradora que fuera, le ofrecía algo que la mentira no podía: la posibilidad de ser auténtico, de ser verdaderamente el mismo, sin las máscaras que había creado. Y en ese proceso, el hombre comenzó a entender que la revelación, aunque tardía, no era el fin de su camino, sino el principio de uno nuevo. La verdad, a pesar de su dolor, era la llave que abriría las puertas de un futuro que aún estaba por escribir. Era la oportunidad de tomar las riendas de su vida, de aprender a vivir sin el consuelo efímero de la mentira. Y aunque no sabía qué le deparaba ese futuro, algo en su interior le decía que debía enfrentarlo, sin importar cuán difícil fuera. Así, mientras la luna iluminaba el paisaje nocturno y la lluvia seguía su danza incesante, el hombre se permitió un respiro, un momento de calma en medio de la tormenta. La verdad estaba ante él, y aunque no podía verla claramente, sabía que era el único camino que quedaba por recorrer. Y en esa comprensión, encontró la primera chispa de esperanza. Este capítulo profundiza aún más en la lucha interna del hombre, enfrentado a la revelación de que ha vivido en una mentira, y cómo esa verdad, aunque dolorosa, se convierte en la clave para su liberación y la reconstrucción de su vida. A través de este proceso de autoconocimiento, el hombre comienza a entender que la mentira, aunque reconfortante, solo le había ofrecido una vida vacía, y que la verdad,
aunque difícil, es el único camino hacia la autenticidad y la paz interior. Capítulo 4. La sombra del arrepentimiento. El amanecer llegó sin prisa, un leve resplandor rojizo emergió en el horizonte, acariciando suavemente la oscuridad de la noche que lentamente comenzaba a desvanecerse. Era un amanecer como cualquier otro, pero, en el corazón del hombre, el sol no brillaba con la misma intensidad. Había algo en su interior que lo mantenía preso, como un peso invisible que no podía soltar, como si su alma estuviera atrapada en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. El aire fresco de la mañana, que usualmente lo revitalizaba, ahora parecía imbuido de una tristeza profunda, casi palpable. Y fue en ese momento, en el instante exacto en que el día comenzaba a tomar forma, cuando el hombre se dio cuenta de que no había huido de su pasado, como pensaba. Los recuerdos, aquellos viejos fantasmas, lo acechaban con la fuerza de un vendaval que no se podía detener. Cada rincón de su vida parecía estar impregnado de los ecos de decisiones equivocadas, de palabras no dichas, de promesas rotas. El arrepentimiento lo envolvía, pesado y denso, como una sombra que nunca se despejaba. No podía evitarlo. El rostro de aquellos que había herido aparecía constantemente en su mente, y con cada imagen, sentía como su corazón se contraía, como si un puño invisible apretara cada vez más fuerte sobre él. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido capaz de mentir tanto, de ocultar la verdad no solo a los demás, sino a sí mismo? El peso de las mentiras pasadas lo aplastaba, y ahora, frente a él, la verdad parecía tan lejana, tan distante, que se preguntaba si alguna vez podría alcanzarla. Al caminar por la ciudad en ese día gris, el hombre notaba las pequeñas cosas a su alrededor, los detalles que antes le habían sido ajenos, insignificantes. Cada paso que daba parecía un eco de lo que había sido, de lo que había hecho y dejado de hacer. La gente que pasaba a su lado, las sonrisas que se cruzaban en el aire, los murmullos suaves de las conversaciones, todo parecía tener un sentido que él no podía comprender. Como si el mundo, en su vastedad, estuviera alineado de alguna manera con las decisiones que él había tomado, como si todo lo que había hecho en su vida lo hubiera llevado hasta ese preciso momento, al borde de la revelación, al borde de la verdad. Pero el arrepentimiento no era algo que pudiera olvidar tan fácilmente. Era un veneno que se infiltraba en sus venas, una carga pesada que no se soltaba, una herida que nunca dejaba de sangrar. ¿Cuántas veces se había dicho que podía cambiar, que podría corregir sus errores, que podría dar un paso atrás y pedir perdón a quienes había lastimado? Pero cuando lo intentaba, siempre se encontraba con un muro invisible, con una barrera que lo mantenía apartado de la posibilidad de la reconciliación. Era como si la verdad, esa verdad que tanto temía, estuviera condenada a ser un secreto que nadie podía compartir, ni siquiera él mismo. Y, sin embargo, el hombre sabía que el arrepentimiento no era el fin, sino el comienzo de un proceso largo y arduo, un proceso que requeriría de toda su voluntad, de toda su capacidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sabía que debía confrontar el dolor, mirar de frente las heridas que había causado, aunque la tarea fuera titánica. No podría liberarse de la carga del arrepentimiento sin hacer frente a los restos de su vida rota. El tiempo parecía haberse detenido, como si el reloj no quisiera avanzar, como si la eternidad misma estuviera esperando a que tomara una decisión. El hombre se encontraba en ese limbo, suspendido entre el deseo de redención y la tristeza que lo consumía. Era una lucha interna, constante, donde la verdad y el arrepentimiento chocaban, donde cada paso hacia la liberación era frenado por el peso del pasado. No era fácil, pero sabía que no había otro camino. La mentira ya no tenía poder sobre él, y la verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podría ofrecerle paz. El día transcurrió con lentitud, como una marea que avanza pero que parece no llegar nunca. El hombre pasó horas en la ciudad, buscando algo, quizá una señal, un indicio de que la redención era posible. Pero no la encontraba. Todo lo que veía eran las huellas de lo que había hecho, las cicatrices que se habían quedado marcadas en su alma. La tristeza lo acompañaba, pero también había algo más, una chispa de esperanza que no entendía completamente. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía seguir buscando la forma de redimir su alma, aunque el camino fuera incierto. Esa noche, al regresar a su hogar, el hombre se sentó en su silla favorita, frente a la ventana, contemplando el cielo estrellado. La noche estaba tranquila, pero él no podía encontrar la paz. Los recuerdos lo atormentaban, la sombra del arrepentimiento lo seguía como una sombra que no lo dejaba descansar.
Pero en el silencio de esa habitación, con el viento suave acariciando el cristal de la ventana, algo en su interior comenzó a cambiar. A medida que el tiempo pasaba, comprendió que, aunque el arrepentimiento no desaparecería de inmediato, debía aprender a vivir con él. Debía abrazar la culpa, aceptarla como parte de su camino hacia la redención. El hombre cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el dolor lo envolviera por completo. Sabía que el arrepentimiento no lo liberaría de inmediato, pero también sabía que era el primer paso hacia la cura de las heridas que él mismo había causado. No podía cambiar el pasado, no podía borrar las huellas de sus errores, pero sí podía decidir cómo vivir el presente, cómo reconstruir su vida a partir de la verdad que, aunque tardía, había comenzado a descubrir. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, comprendió que, aunque la sombra del arrepentimiento fuera siempre parte de él, la luz de la redención aún brillaba al final del camino. En este capítulo, el hombre enfrenta la profunda tristeza y el dolor del arrepentimiento. A través de la contemplación y la reflexión, se da cuenta de que el arrepentimiento, aunque pesado y abrumador, es el primer paso necesario hacia la redención. Reconoce que, aunque no puede borrar su pasado, sí tiene el poder de cambiar el presente y comenzar a vivir una vida más auténtica y en paz con su conciencia. Capítulo 5. La farsa de la indiferencia. El día comenzó de manera extraña, como si el sol, al elevarse lentamente en el cielo, no tuviera prisa por llenar de luz el mundo. La ciudad despertaba lentamente, pero algo en el aire parecía anunciar que este no sería un día común. Las calles se llenaban de gente que, como autómatas, realizaba sus rutinas diarias, pero había una especie de vacío en sus miradas, una indiferencia general que parecía envolvérselos a todos. Y el hombre, que caminaba entre ellos, se sintió más aislado que nunca, atrapado en un mar de rostros desconocidos, en un océano de indiferencia humana que lo rodeaba, sin que pudiera escapar. Había llegado a un punto en su vida en el que las máscaras se habían vuelto demasiado cómodas, demasiado familiares. Ya no le quedaba espacio para la vulnerabilidad, para la sinceridad. El miedo al rechazo lo había llevado a adoptar una armadura impenetrable, una coraza de indiferencia que lo protegía del dolor, pero que también lo distanciaba de los demás. Era más fácil caminar entre la multitud como si fuera invisible, ignorar el sufrimiento ajeno, mantener la distancia, que exponerse a los demás y ser realmente visto. La mentira de la indiferencia se había instalado en su ser, y ahora, como una sombra, lo acompañaba a cada paso. Pero, mientras caminaba por la ciudad, algo extraño comenzó a suceder. De pronto, las personas a su alrededor parecían, en su indiferencia, reflejar su propio desdén por la vida, por los demás, por sí mismos. Cada gesto, cada mirada ausente, cada conversación vacía, parecía un reflejo de lo que él mismo había elegido ser. La indiferencia no era solo una coraza externa, sino un veneno que se había filtrado en su alma, un mal que había invadido todo lo que tocaba. El hombre comenzó a sentir la urgencia de algo, un vacío profundo que lo invadía por completo. ¿Por qué había dejado que la mentira de la indiferencia gobernara su vida por tanto tiempo? ¿Por qué se había refugiado en una apatía sin sentido, creyendo que así protegería su corazón? La mentira que había tejido a lo largo de los años, la ilusión de que el desinterés era una forma de fortaleza, lo había llevado a perder el contacto con la realidad, con las emociones reales que ahora lo atormentaban. El vacío que sentía en su pecho era insoportable, como si algo en su interior se hubiera quebrado, y ahora solo quedara una cruel simulación de lo que alguna vez había sido. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que el mundo seguía girando, pero él ya no podía seguir el ritmo. Se había quedado atrás, atrapado en su propio laberinto de mentiras y evasiones. La gente a su alrededor, en su aparente indiferencia, seguía adelante con sus vidas, cada uno en su propia burbuja de falsedad. La ciudad, con su ruido, sus luces y su frenético ir y venir, parecía ser un espectáculo vacío, una representación en la que él ya no quería participar. Y entonces, la pregunta surgió en su mente con la fuerza de una revelación: ¿realmente valía la pena seguir viviendo de esta manera? ¿Realmente había encontrado la paz en la indiferencia, o solo había sido una excusa para no enfrentarse a la verdad de su propio ser? La tarde llegó sin que él lo notara, y cuando se detuvo a mirar el horizonte, algo comenzó a cambiar en su interior. En lugar de sentirse distante, comenzó a sentir un extraño deseo de conexión. Un deseo de hablar, de compartir su dolor, de reconocer la humanidad que compartía con los demás, aunque el miedo a la vulnerabilidad lo frenara. La mentira de la indiferencia,
que lo había mantenido a salvo de la angustia durante tanto tiempo, comenzó a desmoronarse lentamente, como una capa de hielo que se derrite al contacto con el sol. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió una especie de angustia mezclada con esperanza. La indiferencia ya no era suficiente para él. No podía seguir viviendo bajo esa falsa protección que lo aislaba de los demás. Sabía que, para ser verdaderamente libre, debía dejar atrás la máscara que había usado durante tanto tiempo. Necesitaba enfrentar las emociones, sin más barreras ni muros, sin mentiras que lo ocultaran de la vida misma. El hombre comenzó a caminar con más determinación, con la sensación de que estaba tomando una decisión importante, aunque aún no entendiera del todo hacia dónde lo llevaría. La farsa de la indiferencia se desvanecía, y con ella, la oportunidad de renacer. A medida que la noche avanzaba, el hombre se sentó en un banco en el parque, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. La brisa fresca de la noche acariciaba su rostro, y por un momento, se permitió sentir. Ya no quería huir. Ya no quería seguir siendo parte de una comedia de indiferencia que no le aportaba nada. Las estrellas, tan lejanas pero tan presentes, lo miraban como si compartieran su dolor, su lucha interna. Y en ese instante, el hombre comprendió que la verdadera fortaleza no era esconderse tras una máscara de indiferencia, sino enfrentarse al dolor, a la vulnerabilidad, y permitir que los demás lo vieran tal como era, sin adornos ni mentiras. La mentira que lo había acompañado durante tanto tiempo, la mentira de la indiferencia, estaba comenzando a desvanecerse. Y aunque no sabía qué vendría después, el hombre sintió que, al menos, había dado el primer paso hacia algo más auténtico, algo más real. Ahora, con el corazón más abierto, podía ver el mundo de una manera diferente, no como un enemigo, sino como una parte del mismo, una parte que también luchaba por encontrar su lugar, por ser verdadera. En este capítulo, el hombre enfrenta la farsa de la indiferencia, una mentira que le ha permitido evadir el dolor y las emociones profundas. Sin embargo, al observar el mundo a su alrededor, comienza a darse cuenta de que esta actitud lo ha aislado de la realidad y de los demás. Al final, decide dejar atrás esa máscara, reconociendo que la vulnerabilidad es la verdadera fuerza, y da el primer paso hacia una vida más auténtica y conectada con su ser interior y con el mundo. Capítulo 6. La máscara de la perfección. Había un silencio extraño en el aire esa mañana, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. El hombre caminaba por las mismas calles que conocía bien, pero hoy, todo parecía distinto. Las personas, las mismas figuras que cruzaban por su camino a diario, parecían reflejarse en él de una manera desconcertante, como si no fueran otras sino ecos de su propia existencia. Y, de repente, comprendió algo que no había querido ver antes. Todos, en algún momento, cargaban una máscara, una que ocultaba la verdad de su ser. La suya era la más compleja, la más sutil, una máscara construida con los ladrillos de la expectativa y la perfección. La idea de ser perfecto lo había perseguido durante toda su vida. Desde su infancia, había sido educado para cumplir con ciertos estándares, para ser siempre el mejor, el más brillante, el más capaz. La perfección se convirtió en su brújula, en su único norte. Pero lo que no entendía en ese entonces era que la perfección, como un faro lejano, siempre lo mantenía a una distancia que no podía cruzar. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba de sí mismo. La máscara de la perfección que había puesto sobre su rostro se había convertido en su cárcel, un velo que no solo cubría sus defectos, sino también su esencia. A lo largo de los años, el hombre se había hecho un experto en ocultar sus imperfecciones. Aprendió a sonreír cuando no quería, a decir lo que se esperaba de él, a caminar con una postura recta que lo hacía parecer seguro, incluso cuando su mundo interno era un caos. En la superficie, parecía tenerlo todo, una vida ordenada, un trabajo exitoso, relaciones que, desde afuera, se veían perfectas. Sin embargo, bajo esa capa de aparente éxito, existía una constante sensación de vacío, de falta, de no ser lo que realmente quería ser. La perfección lo había aislado, y en su soledad, había encontrado la mentira más peligrosa de todas. La mentira de que no debía mostrar sus fallas, de que debía ser invulnerable ante los demás. Con el tiempo, comenzó a perder la noción de que era auténtico y que era construido. Sus acciones, sus pensamientos, sus palabras se volvieron meras réplicas de lo que la sociedad esperaba de él. No había espacio para el error, para el fracaso, para la imperfección. Cada paso que daba estaba marcado por el temor a no cumplir con las expectativas,
por el temor a ser visto como alguien imperfecto, alguien que no merecía ser admirado o respetado. Y así, con el tiempo, la máscara de la perfección se hizo más pesada, más difícil de mantener. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a un espejo en una tienda de antigüedades. La imagen que le devolvía al cristal era la de un hombre que no reconocía. No porque no fuera él, sino porque había pasado tanto tiempo perfeccionando su fachada que ya no podía ver su rostro real. El hombre en el espejo no sonreía, no brillaba con la seguridad que solía mostrar. Era un reflejo vacío, vacío de autenticidad, vacío de vida. En ese instante, el hombre comprendió que la perfección no solo lo había aislado de los demás, sino que lo había despojado de su humanidad. Había dejado de ser un ser imperfecto, en constante cambio y evolución, para convertirse en una estatua de cristal, hermosa y brillante, pero frágil y vacía. La perfección, en su búsqueda constante de la aprobación externa, lo había despojado de lo que realmente importaba: su vulnerabilidad, sus errores, sus imperfecciones. Esas pequeñas grietas que hacen a los seres humanos tan complejos, tan ricos, tan reales. Era un golpe duro, un despertar que lo sacudió por completo. De repente, vio todo con una claridad que nunca antes había tenido. La lucha constante por mantener la perfección había sido una huida, una forma de protegerse del dolor, del rechazo, de la crítica. Pero, al mismo tiempo, había sido la fuente de su mayor sufrimiento. La máscara que se había colocado sobre sí mismo ya no podía seguir cubriéndolo. Necesitaba desprenderse de ella, aunque temiera lo que quedara debajo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el hombre dejó caer la máscara. Dejó de sonreír de manera forzada, dejó de cumplir con las expectativas ajenas. Comenzó a caminar por las calles con un aire de autenticidad que le resultaba extraño, pero liberador. Por fin, podía respirar, podía ser él mismo, sin la necesidad de ser perfecto ante los ojos de los demás. A medida que avanzaba, una sensación de alivio lo invadió, como si todo el peso que había cargado durante tantos años comenzara a desvanecerse. Al llegar a su casa, se miró nuevamente en el espejo, esta vez sin miedo. La imagen que vio no era perfecta, pero era real. Había grietas en su rostro, en su alma, pero esas grietas eran lo que lo hacían humano. Y, por primera vez, sintió una profunda gratitud por esas imperfecciones, porque eran las que le daban la posibilidad de cambiar, de crecer, de ser auténtico. La perfección, al final, no era la respuesta. La verdadera belleza estaba en la vulnerabilidad, en aceptar lo que era, con todas sus imperfecciones y defectos. Esa noche, el hombre durmió como no lo hacía en mucho tiempo, con una paz que surgió al abrazar su ser imperfecto. Sabía que, aunque el mundo seguiría esperando que fuera perfecto, ya no le importaba. Había encontrado la libertad en la aceptación de su humanidad. Y eso era suficiente. En este capítulo, el hombre se enfrenta a la máscara de la perfección que ha construido a lo largo de su vida, una fachada que lo ha aislado de su verdadero ser. A través de un momento de reflexión, se da cuenta de que la perfección lo ha despojado de su humanidad, y decide dejar caer esa máscara para abrazar sus imperfecciones y aceptar su vulnerabilidad. El capítulo simboliza la importancia de ser auténtico, de vivir sin las expectativas impuestas, y de encontrar la belleza en la imperfección. Capítulo 7. El peso de las expectativas. El viento soplaba con fuerza esa mañana, trayendo consigo una sensación de inquietud que lo envolvía todo. El hombre, a pesar de haberse liberado de su máscara, no podía sacudirse el sentimiento de presión que lo ahogaba. Ya no tenía que ser perfecto, pero el mundo seguía esperando algo de él, y esas expectativas externas parecían un peso insoportable, una sombra que lo seguía de cerca, como un eco constante en su mente. Había algo extraño en la forma en que las personas lo miraban, como si todavía estuviera siendo evaluado, como si su valía dependiera de su desempeño, de su imagen, de la manera en que se presentaba al mundo. Aunque él había dado un paso hacia su verdadera esencia, las expectativas seguían allí, en los ojos de aquellos que lo observaban, juzgando cada uno de sus movimientos, esperando que estuviera a la altura de lo que ellos querían que fuera. El hombre no podía evitar sentir una carga en sus hombros. Las expectativas ajenas eran como una cadena invisible que lo ataba a una imagen que ya no deseaba representar. Había comenzado a comprender que, a lo largo de su vida, había sido una marioneta de las opiniones de los demás, de lo que se esperaba de él. La figura perfecta que había trabajado durante tanto tiempo, ahora parecía estar fuera de lugar,
como un traje que no se ajusta a su cuerpo. Pero ¿cómo liberarse de las expectativas que parecían estar incrustadas en el tejido mismo de su existencia? Se encontraba parado frente a una ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él, tan ajena a su lucha interna. En el horizonte, los edificios se alzaban como gigantes inquebrantables, y las calles parecían llenas de vidas que seguían adelante, como si nada hubiera cambiado. Pero él sabía que algo dentro de él había mutado, que había dado un paso hacia la autenticidad, aunque todavía estuviera marcado por las huellas de las expectativas. Las voces de su familia, de sus amigos, de sus colegas, resonaban en su mente. Tienes que ser el mejor, no puedes fallar, no puedes decepcionarnos. Esas palabras, aunque bien intencionadas en su momento, se habían convertido en una prisión invisible. Ya no era solo él quien dictaba su destino, sino que las voces ajenas se habían colado en su mente, moldeando sus decisiones, sus deseos, sus sueños. El miedo a fallar, a defraudar, a no estar a la altura de las expectativas de los demás lo había acompañado durante años, y ahora, cuando por fin intentaba romper con ello, todavía sentía su peso. El hombre comenzó a caminar por las calles, absorto en sus pensamientos. A cada paso, las imágenes de personas que lo conocían, que esperaban algo de él, surgían en su mente. ¿Qué dirían si supieran lo que realmente sentía? ¿Qué pensarían si supieran que ya no? Quería seguir las reglas impuestas, que ya no quería vivir para cumplir con las expectativas ajenas. Al final de la calle, se detuvo frente a un parque, donde unos niños jugaban alegremente. Ellos no tenían máscaras, no se preocupaban por las expectativas que los rodeaban. Eran auténticos en su alegría, en sus risas, en su manera de estar en el mundo. Algo en su espontaneidad tocó una fibra sensible en él. ¿Cuándo había perdido esa capacidad de ser libre, de ser él mismo sin preocuparse por lo que los demás pensaban? Esa tarde, mientras se sentaba en un banco, el hombre comenzó a reflexionar profundamente sobre el concepto de las expectativas. A lo largo de su vida, había vivido bajo la constante presión de cumplir con los estándares establecidos por los demás. Desde sus padres, quienes querían que fuera el hijo perfecto, hasta su entorno profesional, que esperaba que siempre estuviera un paso adelante. Había tratado de ser todo para todos, y en el proceso, había perdido su autenticidad. Pero ahora comprendía que esas expectativas no eran más que proyecciones de los deseos y temores ajenos. Eran ideas impuestas desde fuera, que no reflejaban lo que él realmente deseaba, lo que él realmente necesitaba. La sociedad, la familia, los amigos, todos tenían sus propias visiones de lo que debía ser, pero esas visiones no lo definían. Él tenía el poder de crear su propia identidad, de liberarse del yugo de las expectativas externas y de vivir según sus propios términos. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre experimentó una sensación de claridad. Las voces que antes lo atormentaban comenzaron a desvanecerse, como ecos lejanos que ya no podían alcanzarlo. Decidió que no iba a dejar que las expectativas de los demás definieran su vida. Iba a seguir su propio camino, a ser fiel a sí mismo, sin importar lo que los demás pensaran. Sabía que sería difícil, que las voces seguirían en su mente, pero también sabía que tenía el poder de callarlas, de reconstruir su vida desde el interior. Al caer la noche, el hombre regresó a su hogar con una sensación de paz que no había experimentado en años. Las expectativas seguían presentes, pero ya no tenía miedo de ellas. Había comprendido que su valor no dependía de lo que otros esperaban de él, sino de cómo se veía a sí mismo. Y eso, en ese momento, era suficiente. En este capítulo, el hombre se enfrenta a las expectativas ajenas que lo han condicionado a lo largo de su vida. Aunque ha comenzado a liberarse de su propia máscara de perfección, las presiones externas siguen siendo una fuerza poderosa en su vida. Al reflexionar sobre el peso de esas expectativas, el hombre llega a la conclusión de que debe vivir para sí mismo, sin dejar que las opiniones de los demás determinen su valor o su camino. El capítulo simboliza la lucha interna entre la autenticidad personal y las presiones externas, y el despertar a la libertad de ser uno mismo. Capítulo 8. La sombra del arrepentimiento. El sol se ponía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían despedirse del día. El hombre caminaba sin rumbo fijo, sus pasos guiados solo por la necesidad de escapar de los pensamientos que no lo dejaban en paz. Había algo en su interior que lo atormentaba, algo que no podía deshacerse de él, no importaba cuán lejos fuera o cuánto intentara alejarlo. Era la sombra del arrepentimiento,
esa carga invisible que lo seguía y lo pesaba como una cadena que no podía romper. Había tomado decisiones que, con el tiempo, se habían convertido en cicatrices en su alma. Algunas de esas decisiones habían sido impulsivas, otras, tomadas con la esperanza de que el futuro sería mejor, de que los sacrificios que hacía en el presente se traducirían en una vida más satisfactoria. Sin embargo, cuando miraba atrás, solo veía las huellas de lo que no había sido, de lo que pudo haber sido y nunca llegó a ser. Los arrepentimientos lo rodeaban como fantasmas, recordándole cada error, cada oportunidad perdida, cada palabra no dicha. La idea del arrepentimiento nunca había sido tan fuerte como ahora. Durante años, había vivido como si todo tuviera un propósito, como si cada paso que daba estuviera dirigido hacia un destino que lo llevaría finalmente a la felicidad y la paz. Pero ahora, al mirar su vida con ojos más honestos, veía solo los remordimientos, las decisiones mal tomadas, las palabras hirientes que no podía devolver, las oportunidades que había dejado pasar. Todo eso pesaba sobre él como una carga insostenible. Mientras caminaba por el parque, sus pensamientos se desbordaron. Recordó aquella vez, años atrás, cuando había dejado ir una oportunidad que le habría cambiado la vida. Se había aferrado a una falsa seguridad, a una idea de lo que debía ser, sin darse cuenta de que había perdido algo valioso en el camino. Luego, vinieron las otras decisiones. Dejó de lado su pasión por el arte, por la vida misma, solo para encajar en un molde que otros habían creado para él. Dejó que el miedo y la comodidad lo dominaran, y ahora, cada rincón de su ser lamentaba esas elecciones. El hombre se sentó en una banca, sus manos temblorosas al sostener su rostro, como si intentara sostener los pedazos rotos de sí mismo. No sabía si el arrepentimiento era algo natural o si había llegado a su vida porque él mismo lo había cultivado durante tanto tiempo. Tal vez había permitido que su vida se construyera sobre lo que no quería, sobre lo que no le pertenecía. Tal vez había tomado un camino que no lo representaba, y ahora se encontraba atrapado en una telaraña de decisiones equivocadas. Pero, en lo profundo de su ser, había algo que no quería admitir. Aunque el arrepentimiento lo devoraba, aunque se sentía incapaz de perdonarse a sí mismo, algo en su corazón le decía que no todo estaba perdido. Quizás el arrepentimiento era solo una señal de que había vivido, de que había tomado decisiones, de que había tenido la capacidad de equivocarse. Tal vez el verdadero error no radicaba en las decisiones mismas, sino en la incapacidad de aprender de ellas, en la falta de voluntad para aceptar que todos, incluso él, estaban destinados a cometer fallos. El viento que soplaba esa tarde parecía susurrar en sus oídos, como una voz distante que le hablaba de la necesidad de perdonarse. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer lo que ya estaba hecho, pero podía decidir cómo ver el futuro. El arrepentimiento solo tenía poder sobre él si él mismo se lo permitía. Si seguía mirando hacia atrás, se perdería de lo que aún podía hacer. Si seguía sumido en el lamento, nunca encontraría el coraje para avanzar. Por primera vez, el hombre sintió la posibilidad de liberar su corazón. No era fácil, no podía simplemente olvidar sus decisiones ni borrar las cicatrices que había dejado. Pero, al menos, podía empezar a aceptarlas como parte de su viaje, como las huellas de un camino que lo había formado, que lo había enseñado, que lo había hecho quien era. Quizás, al aceptar sus errores, encontraría el valor para dar nuevos pasos, para cambiar el rumbo de su vida, para aprender a vivir sin el peso de la culpa. Mientras el sol desaparecía por completo en el horizonte, el hombre se levantó lentamente de la banca. Sus ojos estaban ligeramente humedecidos, pero había una luz nueva en su mirada. No sabía si alguna vez podría liberarse completamente de la sombra del arrepentimiento, pero al menos había comenzado a comprender que no podía seguir dejando que esa sombra gobernara su vida. El futuro aún tenía muchas posibilidades, y él tenía la capacidad de elegir cómo enfrentarlas. Cada día era una nueva oportunidad para reescribir su historia. Esa noche, cuando se acostó, por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligera paz en su corazón. Sabía que, aunque el arrepentimiento seguiría siendo una parte de él, ya no lo dominaría. Había tomado el primer paso para perdonarse, y eso, aunque pequeño, era un paso hacia la libertad. En este capítulo, el hombre enfrenta el peso de los arrepentimientos y las decisiones pasadas que lo han marcado. A través de una profunda reflexión, se da cuenta de que no puede cambiar lo que ha sucedido, pero sí puede aprender de sus errores y comenzar a perdonarse. El arrepentimiento, aunque doloroso, se convierte en una oportunidad para el crecimiento y la transformación.
El capítulo simboliza el proceso de aceptar el pasado, liberarse de las cargas emocionales y comenzar a caminar hacia el futuro con esperanza y autocompasión. Capítulo 9. La búsqueda de la verdad interior. La mañana se presentó fresca, con el cielo despejado y una luz suave que envolvía la ciudad en un resplandor tranquilo. El hombre despertó con una sensación de ligereza, como si algo en su interior hubiera comenzado a despejarse. Las sombras que lo habían seguido en días pasados comenzaban a disiparse, y un nuevo impulso lo movía. La necesidad de encontrar algo que siempre había eludido su conciencia, algo profundo que se ocultaba en lo más recóndito de su ser. Desde que había comenzado su camino hacia la autenticidad, la verdad interior había sido una noción difusa y algo temida. Sabía que dentro de él existía una esencia pura, una verdad que había sido cubierta por años de conformismo y falsas identidades. Sin embargo, encontrarla no parecía una tarea sencilla. A menudo, sus pensamientos se veían atrapados en las complejidades de la vida diaria, en los recuerdos y las expectativas que aún lo seguían. Pero ahora, algo dentro de él le decía que había llegado el momento de buscar esa verdad, de adentrarse en el misterio de su propio ser. Esa mañana, al salir de su casa, el hombre decidió caminar sin rumbo, dejándose llevar por las calles que lo conducían hacia lugares desconocidos. En su interior, sentía una urgencia por encontrar respuestas, por despejar las dudas que lo habían acosado durante tanto tiempo. Era como si cada paso lo acercara a una revelación, como si el mundo entero estuviera conspirando para ofrecerle la oportunidad de comprenderse a sí mismo. Caminó por un sendero que lo llevó hacia un pequeño parque apartado, un lugar que no visitaba con frecuencia, pero que de alguna manera había atraído su atención esa mañana. El aire fresco lo acariciaba, y los árboles, con sus hojas doradas por el otoño, creaban un refugio natural, un espacio donde la quietud del entorno parecía invitarlo a la reflexión profunda. El hombre se sentó en una banca, rodeado por el murmullo suave de las hojas moviéndose al compás del viento. Comenzó a cerrar los ojos, dejándose llevar por el sonido de la naturaleza. En ese momento, sintió como si todo el ruido del mundo se desvaneciera, como si su mente, antes llena de pensamientos dispersos, se calmara lentamente. La búsqueda de la verdad interior no era algo que pudiera encontrar en las palabras de otros, en las enseñanzas externas o en las creencias preestablecidas. Sabía que la verdad que tanto anhelaba solo podía ser descubierta al mirar dentro de sí mismo, al conectar con la esencia que habitaba en su propio corazón. A medida que se sumergía en el silencio de su mente, comenzaron a surgir recuerdos. Recuerdos de su infancia, cuando las preguntas sobre el sentido de la vida parecían simples y las respuestas llegaban con facilidad. Recordó aquellos momentos de pura libertad, cuando su alma no estaba atrapada en las expectativas ajenas y su corazón latía con la certeza de su propia autenticidad. Pero con el paso de los años, las respuestas se hicieron más complicadas, y las dudas empezaron a nublar su claridad. Se dio cuenta de que había perdido contacto con esa parte de sí mismo, esa conexión primordial que lo unía con el universo. El hombre respiró profundamente, permitiendo que cada inhalación lo acercara más a esa esencia interior que buscaba. No necesitaba encontrar una verdad absoluta o universal, sino la verdad que era única para él, la que le ofrecía sentido, propósito y paz. Las respuestas no vendrían de manera inmediata ni fácil, pero en ese momento, entendió que la búsqueda misma era un acto de vida, un acto que lo conectaba con lo más auténtico de su ser. Con los ojos cerrados, comenzó a contemplar el flujo de sus pensamientos, sin aferrarse a ellos, dejándolos ir como las hojas que caían de los árboles. Cada pensamiento era como una nube que pasaba, y él se convertía en el observador, sin identificarse con ninguno de ellos. Era un acto liberador. Al dejar de aferrarse a las viejas creencias, al miedo y a las expectativas, el hombre sintió que se despojaba de las capas que había acumulado a lo largo de los años. En el profundo silencio de su ser, una sensación de paz comenzó a invadirlo. La verdad no era algo que pudiera alcanzarse con la mente lógica o las explicaciones racionales. Era algo que residía en el corazón, en la sensación de estar en armonía con uno mismo y con el mundo. La verdad interior era como una melodía sutil que solo se podía escuchar cuando el ruido exterior se callaba y el alma se abría a la experiencia de la vida tal como es. Con esa revelación, el hombre se levantó lentamente, sintiendo una renovada claridad en su interior. No sabía qué depararía el futuro, ni cómo las respuestas que había encontrado influirían en su vida, pero estaba dispuesto a vivir cada momento con una mayor autenticidad. Había entendido que la búsqueda de la verdad no era un destino, sino un camino que nunca terminaba,
un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. Al caminar de regreso por las mismas calles por las que había llegado, el hombre sonrió para sí mismo, reconociendo que había dado un paso importante hacia la libertad. Ya no sentía la necesidad de buscar fuera de él las respuestas a sus preguntas más profundas. Sabía que, en algún lugar dentro de sí, ya residían las respuestas. Solo era cuestión de escuchar, de ser paciente y de permitir que la verdad, con su calma serena, se desplegara en su vida. En este capítulo, el hombre inicia un viaje hacia la exploración de su verdad interior, buscando respuestas que solo pueden encontrarse en su propia esencia. A través de la reflexión profunda y el silencio, comienza a entender que la verdad no se encuentra en las expectativas externas ni en las creencias impuestas, sino en la conexión con uno mismo. El capítulo simboliza el proceso de autodescubrimiento y la importancia de la introspección para vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Capítulo 10. La resistencia al cambio. El viento soplaba con fuerza esa tarde, como si el propio aire se rebelara contra la quietud del mundo. La ciudad, siempre en movimiento, parecía más distante, como si su ruido habitual se desvaneciera ante la tormenta que se cernía sobre el horizonte. El hombre caminaba por las calles, pero hoy no sentía la misma ligereza que en los días anteriores. Algo lo inquietaba, como si algo nuevo estuviera por llegar, algo que lo desafiaba a confrontar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. La resistencia al cambio era algo que no podía negar. A pesar de las revelaciones y los momentos de claridad que había experimentado, aún había una parte de él que se aferraba a lo conocido, a la zona de confort que le había permitido sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbres. Había algo dentro de él que se oponía a la transformación, como si el miedo a lo desconocido fuera más fuerte que el deseo de avanzar. Sabía que, para evolucionar, necesitaba dejar atrás viejos patrones y creencias que ya no le servían, pero cada paso hacia el cambio parecía una lucha interna. Al principio, el hombre había creído que el cambio sería algo natural, algo que seguiría con el tiempo como un río que fluye sin esfuerzo. Pero pronto descubrió que el cambio verdadero no era algo que ocurriera sin un esfuerzo consciente, sin una voluntad decidida de romper con las cadenas que lo mantenían prisionero de su pasado. La resistencia era su mayor obstáculo, esa voz interna que le decía que todo estaba bien tal como estaba, que no necesitaba más, que el dolor de la transformación no valía la pena. Esa tarde, al caminar por el parque donde tantas veces había encontrado consuelo, se dio cuenta de que su mente estaba llena de dudas. Mientras sus pasos lo guiaban sin rumbo, las preguntas surgían una tras otra. ¿Realmente estaba listo para el cambio? ¿Estaba preparado para dejar ir aquello que lo había definido durante tanto tiempo? La seguridad que había construido alrededor de sí mismo parecía desmoronarse ante la idea de lo nuevo, de lo incierto. Se sentó en una banca, mirando al frente, pero sin ver realmente lo que tenía ante él. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, deseaba con todas sus fuerzas liberarse de las viejas estructuras que lo habían contenido, de las expectativas ajenas, de los miedos que lo habían paralizado. Por otro lado, temía lo que implicaba dar ese salto al vacío, ese salto hacia lo desconocido. ¿Qué sucedería si al final no era capaz de ser quien realmente quería ser? ¿Qué si la transformación que tanto anhelaba lo llevaba por un camino más oscuro y complicado? Se dio cuenta de que la resistencia al cambio no era solo una cuestión de miedo, sino también de apego. Había estado aferrado a su vida anterior, a sus hábitos, a sus creencias, no porque fueran los mejores para él, sino porque le proporcionaban una falsa sensación de control. El cambio implicaba renunciar a esa falsa seguridad, a la idea de que podía predecir todo lo que sucedería en su vida. Y en su lugar, el cambio le ofrecía la incertidumbre, el caos de lo impredecible, algo que su mente no estaba dispuesta a aceptar sin luchar. Pero a medida que la tarde avanzaba, el hombre comenzó a comprender algo más profundo. La resistencia no era algo que pudiera vencer de un solo golpe, no era una batalla que se ganara con fuerza. Era un proceso de aceptar que el cambio, aunque aterrador, era una parte natural de la vida. Cada transformación traía consigo una oportunidad, una posibilidad de crecimiento, de expansión. La resistencia no era el enemigo, sino una señal de que había algo dentro de él que se estaba adaptando a lo que estaba por venir. El sol comenzaba a ocultarse, y con él, el hombre experimentaba un pequeño destello de claridad. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, iluminando el camino hacia su futuro, hacia lo que aún no había llegado, pero que de alguna manera sentía cercano. No podía controlar lo que sucedería,
No podía saber con certeza si el cambio lo llevaría por el camino que deseaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que, al menos, podía decidir cómo enfrentarlo. Podía aceptar el miedo, podía abrazar la incertidumbre, podía ser flexible y aprender a adaptarse a lo que viniera. Con una respiración profunda, el hombre se levantó de la banca. El aire ya no parecía tan frío, ni tan denso. Había algo en su interior que había comenzado a liberarse, como si hubiera soltado una carga que llevaba mucho tiempo arrastrando. La resistencia al cambio no desapareció de inmediato, pero ahora entendía que no se trataba de eliminarla, sino de aprender a convivir con ella. El cambio era inevitable, y tal vez, solo tal vez, al dejar ir sus miedos y abrazar la transformación, podría encontrar una versión de sí mismo más auténtica, más libre. Mientras caminaba de regreso a su casa, el hombre sintió que, aunque el camino fuera incierto, ya no le temía tanto al futuro. La resistencia no desaparecería, pero había dado un paso importante al reconocerla y aceptarla. Y eso, aunque pequeño, era un avance hacia una nueva forma de ser, hacia la posibilidad de vivir con mayor apertura, más dispuesto a lo que la vida tenía preparado para él. Este capítulo explora la resistencia interna al cambio, un obstáculo profundo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. A través de la lucha interna del hombre, se muestra cómo el miedo y el apego a lo conocido pueden ser las fuerzas más poderosas que nos mantienen atrapados en un ciclo de conformismo. Sin embargo, también se revela que la aceptación de esta resistencia, y la disposición a enfrentar lo desconocido, es el primer paso hacia la transformación y el crecimiento personal. El capítulo invita a reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad mental y emocional para poder abrazar el cambio con mayor serenidad. Capítulo 11. La ilusión de la perfección. Esa mañana, el cielo se mostraba gris, cubierto por una densa capa de nubes que apenas dejaban pasar la luz. El hombre caminaba de nuevo por las mismas calles, pero su paso era más lento, más pensativo. El viento, que antes lo había acompañado con una fuerza liberadora, ahora parecía soplar con un tono más sombrío, como si el mundo entero estuviera bajo el mismo yugo de incertidumbre que lo oprimía. Algo había cambiado dentro de él, pero no podía identificar con claridad qué era. Sentía que había llegado a un punto en su vida en el que las certezas ya no le ofrecían consuelo, y las preguntas que antes pasaban desapercibidas, ahora se instalaban en su mente con más intensidad. La perfección. Esa palabra había rondado en su mente durante semanas, como un fantasma invisible, pero persistente. Había sido un concepto que, a lo largo de su vida, había perseguido en silencio, como si existiera una versión de sí mismo que debía alcanzar, un ideal inalcanzable pero siempre presente en su conciencia. La perfección era la meta, el destino hacia el cual sentía que debía encaminarse para sentirse completo, para sentirse digno. Pero en esos momentos de quietud, rodeado por la neblina de la mañana, comenzó a darse cuenta de que la perfección era, en realidad, una ilusión. Había vivido gran parte de su vida bajo la falsa creencia de que debía ser perfecto en todo, en su trabajo, en sus relaciones, en su apariencia, incluso en sus pensamientos. Había sacrificado su propio bienestar en aras de este ideal. Cada error que cometía era una herida en su alma, cada fallo una confirmación de su incapacidad para alcanzar lo que creía que debía ser. Se sentía insatisfecho, constantemente luchando por cumplir con expectativas ajenas y propias, sin detenerse a cuestionar por qué perseguía algo tan inalcanzable. En su mente, la perfección se había convertido en una medida absoluta, en un modelo fijo al que siempre debía aspirar. Pero en esa mañana gris, mientras sus pasos resonaban en el vacío, algo dentro de él comenzó a derrumbarse. La perfección, pensó, no era más que una construcción humana, una fantasía creada para mantener a las personas atrapadas en un ciclo interminable de insatisfacción. Cada vez que lograba acercarse a ella, el concepto se alejaba un poco más, como un espejismo que se desvanecía con cada intento. Se sentó en una banca, bajo el cobijo de un árbol que parecía tan cansado como él, y dejó que sus pensamientos fluyeran sin restricciones. ¿Qué pasaría si dejara ir la idea de la perfección? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra sus imperfecciones, las aceptara como parte de su humanidad? En ese momento, una extraña paz comenzó a apoderarse de él. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no estar a la altura, comenzaba a desvanecerse lentamente. La perfección, como lo había concebido, era una trampa. El hombre entendió que la verdadera libertad residía en la aceptación de sus propios defectos, en la capacidad de ser imperfecto.
¿Qué había de malo en no ser perfecto? La vida misma era imperfecta, un conjunto de momentos fugaces que se tejían con hilos de alegría y sufrimiento, de luces y sombras. Buscar la perfección era como intentar controlar el flujo de un río que siempre seguiría su curso natural, independiente de la voluntad humana. De repente, vio la imagen de un árbol frente a él. Era un árbol viejo, con su corteza arrugada por los años y sus ramas retorcidas, como si cada una de ellas hubiera sido moldeada por el viento y el tiempo. El árbol no intentaba ser perfecto. Su belleza radicaba en su imperfección, en la historia que contaba cada grieta de su tronco, cada rama quebrada por una tormenta. No había en él ningún intento de ser algo que no era. Era simplemente un árbol, y en su ser más profundo, estaba en su lugar, como debía estar. El hombre sonrió, como si el árbol le hubiera hablado en silencio. La perfección era una ilusión que lo había mantenido cautivo durante años, pero la verdadera belleza de la vida residía en la aceptación de lo que era, en abrazar las imperfecciones que lo hacían único. Quizás, pensó, el propósito de la vida no era alcanzar la perfección, sino aprender a vivir con los defectos y las imperfecciones que definían su ser. Se levantó lentamente de la banca, con una sensación renovada de libertad. Ya no tenía la necesidad de perseguir lo inalcanzable, de buscar en cada rincón de su vida la perfección que siempre había considerado necesaria. La perfección era una quimera, una sombra que desaparecía tan pronto como se intentaba tocar. Lo único que importaba ahora era vivir con autenticidad, ser fiel a su ser, sin compararse con ideales ajenos. Al soltar esa carga, el hombre descubrió una nueva ligereza en su corazón, una ligereza que le permitió caminar con mayor claridad. A medida que avanzaba por las calles, la ciudad parecía un lugar más acogedor, menos intimidante. El mundo que antes parecía exigirle siempre más, ahora le ofrecía un espacio para ser simplemente el mismo. La ilusión de la perfección se había disuelto, y con ella, también se desvanecieron muchas de las presiones que lo habían acompañado durante tanto tiempo. En su lugar, había nacido una nueva comprensión. La vida no era un concurso por ser el mejor, sino una oportunidad para vivir plenamente, con todas las imperfecciones que nos hacían humanos. Este capítulo explora la idea de la perfección como una ilusión que atrapa al ser humano en una constante insatisfacción. A través de la reflexión del hombre, se muestra cómo la búsqueda de la perfección puede llevar a la frustración, y cómo la verdadera libertad se encuentra en aceptar nuestras imperfecciones. La aceptación de uno mismo, sin la presión de cumplir con estándares imposibles, es presentada como el camino hacia una vida más plena y auténtica. Capítulo 12. La fuerza del momento presente. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono dorado que se desvanecía lentamente, dando paso a la oscuridad. La ciudad, ahora bañada en sombras suaves, parecía volverse más silenciosa. Sin embargo, el hombre seguía caminando, sus pasos firmes, pero sin prisa. Había algo diferente en su actitud, algo que lo hacía caminar con una calma que no había sentido en mucho tiempo. La vorágine de pensamientos que lo había acompañado durante tantos años comenzaba a disolverse, y por primera vez, estaba completamente consciente del momento que vivía. Ya no había preguntas urgentes, ni deseos de llegar a algún lugar específico. Solo estaba allí, en ese preciso instante. En su mente, los recuerdos del pasado ya no lo perseguían como antes. Los errores, las pérdidas, las angustias que había vivido parecían haberse desvanecido como sombras al amanecer. Por supuesto, seguían siendo parte de él, pero ya no dominaban su vida. Tampoco se sentía ansioso por el futuro, por lo que podría o no suceder. El futuro era incierto, pero eso ya no lo aterraba. Había encontrado algo mucho más valioso, el poder de estar presente. El momento presente, en su simplicidad, se había convertido en su refugio, su santuario. Había pasado tanto tiempo viviendo en el pasado o preocupándose por lo que vendría, que nunca se había detenido realmente a vivir lo que tenía frente a él. Cada pequeño detalle de la vida cotidiana comenzaba a cobrar una nueva dimensión. Los colores del cielo, el sonido de sus propios pasos, el perfume del aire fresco, todo parecía estar impregnado de una intensidad que antes le había pasado desapercibida. Se detuvo frente a una fuente en el centro de la plaza, observando el agua que caía suavemente desde lo alto, creando pequeñas olas que se expandían y luego se desvanecían, solo para ser reemplazadas por nuevas ondas. El sonido del agua le era profundamente relajante. En ese preciso instante, comprendió algo sencillo pero profundo.
Todo lo que necesitaba estaba aquí, en este momento, en este lugar. Ya no necesitaba correr detrás de algo que no existía, ni revivir lo que ya se había ido. Estaba completo tal como era, porque el momento presente era suficiente. Antes, su vida había sido un constante esfuerzo por alcanzar objetivos que parecían estar siempre un poco más allá de su alcance. Había vivido pensando que solo alcanzando esas metas encontraría la satisfacción, que el momento de llegar sería el momento en que finalmente podría descansar, disfrutar y sentirse en paz. Pero ahora, en su quietud, comprendía que la paz no se encontraba en el logro de un futuro ideal, sino en la aceptación plena de lo que sucedía en este instante. La paz era el resultado de estar presente, de estar aquí y ahora, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Recorrió el parque a paso lento, observando a los niños que jugaban en el césped, a las parejas que paseaban de la mano, a los viejos sentados en los bancos charlando entre ellos. Cada uno, inmerso en su propia realidad, parecía tan lleno de vida, tan absorbido en el aquí y el ahora. Había algo profundamente hermoso en esa conexión con el presente, en ese fluir natural de la vida que no se detiene a pensar demasiado en lo que vendrá, sino que simplemente se deja llevar, con confianza. Al llegar a una pequeña cafetería, se sentó en una mesa junto a la ventana. El café, que en otro momento habría sido solo una rutina, ahora tenía un sabor diferente, más intenso, más real. Observó la taza, el vapor que ascendía lentamente, el reflejo de la luz en el líquido oscuro. Todo parecía estar lleno de significado, como si cada detalle tuviera su propio propósito. La quietud de la tarde, la calidez de la taza en sus manos, el sonido del ajetreo lejano de la ciudad, todo estaba tan perfectamente en su lugar. Mientras sorbía su bebida, una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Se dio cuenta de que la vida no necesitaba ser tan complicada. La fuerza del momento presente residía en su simplicidad. No se trataba de realizar grandes logros o alcanzar metas inalcanzables. Se trataba de permitirte estar, de sentir y experimentar cada segundo con plena conciencia, sin distracciones. La ansiedad por el futuro y la tristeza por el pasado ya no tenían poder sobre él. En ese momento, era libre. De repente, recordó a alguien que había sido importante en su vida, alguien a quien había amado profundamente, pero con quien había perdido el contacto hacía años. Había pasado mucho tiempo lamentando esa pérdida, preguntándose por qué las cosas no habían funcionado, por qué no había luchado más por esa relación. Pero ahora, mientras estaba sentado allí, no sentía rencor ni tristeza. Aceptó con serenidad que el amor que había compartido con esa persona había sido real, pero que ahora, en el presente, ya no tenía cabida en su vida. La aceptación de lo que fue, sin desear cambiar nada, fue una revelación profunda. Ya no necesitaba cargar con ese dolor. El hombre pagó su cuenta y salió al aire fresco. El día estaba cayendo, pero el cielo todavía guardaba vestigios del sol. La ciudad seguía su curso, como siempre lo hacía, pero él se sentía diferente, como si hubiera encontrado un lugar dentro de sí mismo donde la paz y la aceptación coexistían. La vida ya no lo arrastraba hacia adelante, ni lo retenía atrás. Ahora vivía, simplemente vivía, en el aquí y el ahora. Caminar por las calles era como moverse en un sueño lúcido, donde todo estaba claro, pero nada importaba más que el momento presente. Ya no necesitaba correr hacia ningún lugar, porque el viaje, por fin, era suficiente. Este capítulo aborda el poder transformador de vivir en el momento presente. El hombre, al liberarse de las cargas del pasado y las ansiedades del futuro, descubre la paz que proviene de aceptar y experimentar el ahora. A través de la reflexión sobre lo cotidiano, el capítulo invita al lector a apreciar los pequeños momentos y encontrar la plenitud en la simplicidad de la vida. Capítulo 13. La verdad de la quietud. El viento de la tarde acariciaba su rostro con suavidad, como si quisiera despejar las nubes que aún nublaban su mente. No había más prisa, no había más miedo. El hombre caminaba lentamente, sin destino, pero sabiendo que no necesitaba uno. La ciudad seguía latiendo a su alrededor, pero él había alcanzado un espacio interno de calma donde todo lo externo parecía desvanecerse, como un eco distante que no perturbaba su paz. La quietud era su refugio, un lugar al que había llegado no por su esfuerzo, sino por la aceptación. A lo largo de los años, había perseguido la verdad como si fuera una meta lejana, como si una vez alcanzada, todo encajaría en su vida. Pero ahora comprendía que la verdad no era un concepto absoluto ni una lección por aprender. La verdad, se dio cuenta, era una experiencia que se vivía,
algo que emergía de la quietud del alma. Ya no la buscaba en libros, ni en discursos, ni en la agitación de los días. La verdad se encontraba en el espacio entre los pensamientos, en los momentos de silencio que a menudo pasaban desapercibidos. Había sido un hombre inquieto, siempre buscando respuestas a preguntas que parecían no tener fin. ¿Por qué las cosas sucedían como sucedían? ¿Por qué la vida era tan compleja? Y sin embargo, cuanto más buscaba, más encontraba incertidumbre, más encontraba la necesidad de seguir buscando. Era una rueda interminable, un ciclo que lo mantenía atrapado, sin descanso. Pero ahora, al soltar esa búsqueda constante, al dejar de aferrarse a las respuestas, comenzaba a vislumbrar una verdad mucho más profunda. La verdad de la quietud, la verdad del estar sin necesidad de ser. Se detuvo en un pequeño parque, donde el sonido de las hojas moviéndose con el viento le pareció una melodía suave y serena. Observó a los niños jugando, a las parejas caminando tranquilamente, a los ancianos sentados en los bancos conversando con sonrisas tranquilas. Cada uno de ellos, inmerso en su propia realidad, parecía vivir con una sencillez que él había olvidado. Había una verdad en cada uno de ellos, una verdad que no necesitaba ser analizada ni juzgada. Era simplemente la verdad de estar vivo, de estar presente. En ese momento, una ráfaga de viento levantó una hoja seca del suelo y la hizo bailar en el aire, llevándola por un instante hasta sus manos. Observó la hoja, tan frágil y tan ligera, que parecía que el viento podría arrancarla de sus dedos en cualquier momento. Sin embargo, al sostenerla, se dio cuenta de algo profundo: la hoja no luchaba contra el viento. Se dejaba llevar. No se aferraba a nada, solo fluía, se adaptaba al momento, sin resistencia. Era una lección simple pero poderosa. La quietud no era la ausencia de movimiento, sino la capacidad de ser uno con el flujo de la vida, de moverse sin esfuerzo, sin necesidad de controlar nada. Era como si todo lo que había hecho en su vida, todos los intentos por entender, por controlar, por cambiar el curso de los acontecimientos, hubieran sido simplemente distracciones. La verdad que buscaba ya estaba allí, dentro de él, dentro de cada instante. La verdad no era algo que pudiera buscarse en el futuro o recordarse en el pasado. Era lo que era, aquí y ahora. El hombre sonrió al comprender que, al dejar de luchar, había comenzado a vivir verdaderamente. La vida, que antes le había parecido una serie de pruebas a superar, ahora se revelaba como un constante fluir. No se trataba de conquistar la vida, sino de ser parte de ella, de ser uno con su ritmo, sin resistencias, sin expectativas. Al liberar su mente de la necesidad de comprender todo, al soltar el control, se abrió un espacio donde la paz y la comprensión podían florecer naturalmente. La vida no era algo que pudiera ser explicado o entendido en términos racionales. Cada ser humano era un universo complejo, un misterio que no podía ser desentrañado con la mente lógica. Y, sin embargo, había una verdad en cada ser, una verdad que no necesitaba palabras para ser entendida. Era la verdad de estar, la verdad de vivir con plena conciencia del momento presente. El hombre volvió a tomar un paso lento, su caminar ahora más sereno que nunca. No había más preguntas, no había más respuestas que buscar. Había solo la certeza de que, al soltar el afán de entender, había alcanzado una paz profunda, una quietud que lo llenaba por completo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ya no necesitaba ser algo más de lo que era. Era suficiente, tal como estaba, aquí y ahora. Al regresar a su hogar, entró en su habitación, donde el silencio le dio la bienvenida como un viejo amigo. Se sentó en su silla favorita junto a la ventana, observando la luz que se filtraba por entre las cortinas, iluminando suavemente la estancia. El sonido del viento, el canto lejano de un ave, todo parecía formar una sinfonía perfecta. Cerró los ojos y, por primera vez, respiró profundamente, agradecido por la quietud que había encontrado. No había nada más que hacer. La verdad ya no necesitaba ser alcanzada, porque él ya era parte de ella. La quietud que había alcanzado le ofrecía una paz que no dependía de circunstancias externas, ni de logros, ni de expectativas. Era la paz del presente, la paz del ser. Este capítulo refleja el poder de la quietud y la aceptación. El hombre descubre que la verdad no se encuentra en la búsqueda constante, sino en la capacidad de estar presente y aceptar el fluir natural de la vida. La quietud no es una ausencia de movimiento, sino un estado de armonía con el momento presente.
La lección que se extrae es que al soltar el afán de control y la necesidad de entender, se puede encontrar una paz profunda y duradera. Capítulo 14. La danza de las sombras. La luna ya se alzaba en el cielo nocturno, proyectando un resplandor plateado sobre la tierra, como una lámpara antigua que ilumina un camino lejano. Todo parecía envuelto en una quietud que desbordaba serenidad, pero en los rincones más oscuros de la ciudad, las sombras danzaban al ritmo del viento, inquietas, como si tuvieran vida propia. El hombre, al caminar bajo ese manto lunar, sentía que la oscuridad no era un enemigo, sino una presencia que lo acompañaba, como una amiga silenciosa. Durante años, había temido a la oscuridad, al desconocido abismo de la noche que parecía esconder todo aquello que no entendía, lo que no podía controlar. La oscuridad se había convertido en sinónimo de miedo, de lo inexplicable, de lo que se deslizaba entre las grietas de su conciencia y sus temores. Pero ahora, bajo la luz de la luna, algo dentro de él había cambiado. Ya no veía la oscuridad como un monstruo al acecho. La veía como una compañera que invitaba a la reflexión, a la quietud, al misterio. Había aprendido a no temerla, a aceptarla como una parte natural de su vida. Las sombras, que antes le parecían aterradoras, ahora le parecían fascinantes. Eran como una danza lenta, una coreografía secreta que ocurría a cada paso, a cada movimiento del viento. Las ramas de los árboles, meciéndose suavemente, proyectaban figuras extrañas. Sobre el suelo, que se estiraban y encogían, cambiando su forma con cada ráfaga. El hombre las observaba, hipnotizado, como si esas sombras fueran las narradoras de una historia que solo él podía entender. Cada sombra tenía una vida propia, un ritmo que no podía ser apresado, solo experimentado. Al caminar por la calle desierta, sintió como sus propios pasos se mezclaban con la danza de las sombras. Cada uno de sus movimientos parecía responder a una melodía invisible, a una armonía que no necesitaba ser comprendida, sino simplemente vivida. El hombre dejó de preocuparse por el destino de sus pasos y, por un momento, se permitió seguir esa danza, dejándose llevar por el ritmo que nacía en su interior. Ya no sentía la necesidad de controlar el tiempo, ni de buscar un propósito en cada acción. Simplemente era, y eso era suficiente. En ese instante, comprendió algo profundo. La vida, como las sombras, no siempre podía ser entendida en su totalidad. Había una belleza intrínseca en el caos, en la incertidumbre, en lo desconocido. Las sombras no se regían por las mismas reglas que la luz. No buscaban claridad, no querían respuestas. Se movían libremente, dejándose llevar por el viento, por la noche, por lo impredecible. Y de alguna manera, eso era lo que las hacía tan hermosas. No estaban limitadas por la necesidad de ser comprendidas. Eran perfectas en su imperfección. El hombre se detuvo frente a un gran roble, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo como brazos extendidos, buscando algo que no podía alcanzar. Las sombras proyectadas sobre el suelo se estiraban y se deformaban, creando figuras de un extraño simbolismo, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos antiguos. Se inclinó hacia atrás, mirando las estrellas, y por un momento, se sintió pequeño, pero a la vez infinitamente conectado a todo lo que lo rodeaba. En la vastedad del universo, en la profundidad de la noche, su existencia parecía ser solo una chispa fugaz, una sombra más, pero una que formaba parte de algo mucho más grande. Mientras observaba el roble, recordó su propia vida, las sombras que había temido, las incertidumbres que lo habían perseguido. En muchos momentos, había tratado de evitar las sombras de su alma, de ocultar sus miedos y sus inseguridades. Había luchado contra las partes oscuras de sí mismo, creyendo que al hacerlo alcanzaría la luz, la claridad. Pero ahora, comprendía que no se trataba de huir de las sombras, sino de aceptarlas como una parte de su ser. Las sombras no eran algo que debía erradicar, sino algo con lo que debía aprender a bailar. Y en ese baile, encontró una cierta paz. Las sombras no eran opuestas a la luz, sino complementarias. Sin oscuridad, no habría luz. Sin los momentos de duda, no habría certeza. Sin los miedos, no habría valentía. La vida no era una sucesión de momentos iluminados, sino un entrelazado de sombras y luces, de dudas y certezas, de caos y orden. Y cada parte de ella tenía su propia belleza, su propio propósito. El viento continuó soplando suavemente, trayendo consigo un frescor que le acariciaba la piel. Las sombras seguían danzando, un juego eterno de luces y oscuridades,
de apariciones y desapariciones. El hombre se unió a ellas, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el universo, en la danza eterna de la vida. Ya no necesitaba controlar lo que sucedía, ni buscar la perfección. Había aprendido a moverse con el flujo, a ser una sombra más, pero una sombra consciente, que entendía que la verdadera belleza radica en la aceptación de todo lo que somos, incluso de lo que tememos. Este capítulo explora la relación entre la luz y las sombras, y cómo esas sombras, lejos de ser un elemento a temer, son parte esencial de la existencia humana. A través de la aceptación de las sombras, el hombre encuentra una paz profunda, aprendiendo que la vida no es solo luz y claridad, sino también momentos de incertidumbre, de caos y de sombras. El capítulo nos invita a abrazar nuestras propias sombras, a danzar con ellas, en lugar de huir de ellas. Capítulo 15. El retorno a la esencia. Las primeras luces del amanecer filtraban a través de las ventanas, suaves y tibias como el susurro de un recuerdo olvidado. La habitación estaba en silencio, como si el mundo aún no se hubiera despertado por completo, como si la quietud de la noche hubiera decidido quedarse un poco más. El hombre, sentado en su silla junto a la ventana, observaba el horizonte. El cielo, aún oscuro, comenzaba a mostrar leves destellos de colores, una paleta sutil de naranjas y rosas que anunciaban la llegada de un nuevo día. Había algo diferente en él, algo que había cambiado de manera irreparable. Ya no se sentía preso de los pensamientos que antes lo apresaban, ni la ansiedad de las decisiones que siempre lo habían preocupado. Había alcanzado un punto en su vida donde todo se despojaba de su complejidad, como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver el mundo tal como era, claro y simple. La búsqueda que lo había consumido por tanto tiempo ya no era una carga, sino un suave susurro en su corazón, una invitación a regresar a lo esencial. Durante años, había estado buscando fuera de sí mismo, pensando que las respuestas se encontraban en los demás, en las circunstancias, en las cosas materiales. Había creído que para encontrar la paz debía construirla a través de logros, de posesiones, de reconocimientos. Pero ahora comprendía, con una claridad que lo envolvía por completo, que todo lo que había necesitado siempre había estado dentro de él. La paz no se encontraba en lo exterior, sino en su propia esencia, en el espacio interior que había estado ignorando durante tanto tiempo. El hombre cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Recordó los momentos de su vida en los que se había sentido perdido, aquellos días en los que la ansiedad lo consumía, cuando pensaba que la solución a todos sus problemas se encontraba en el futuro, en alcanzar algún objetivo, en ser algo más. Pero ahora, con una serenidad que no había conocido antes, entendía que la paz no era algo por lo que luchar, sino algo que se descubre al dejar ir. Era un regreso a lo esencial, al ser puro, antes de que las capas del mundo y sus expectativas se apilaran sobre él. La luz del sol ya comenzaba a iluminar completamente la habitación, bañando cada rincón con su calor suave. El hombre sonrió, consciente de que ese amanecer era más que solo el inicio de un día, era el inicio de una nueva comprensión. Ya no había nada que buscar fuera de sí mismo. El camino que antes lo había llevado a perseguir respuestas había llegado a su fin, y lo único que quedaba era estar presente, ser plenamente consciente de su existencia, sin la necesidad de llenar cada vacío con preocupaciones o deseos. Mientras el sol ascendía en el cielo, su luz desvelando los contornos del mundo, el hombre se dio cuenta de que había llegado a un lugar de absoluta aceptación. Ya no había necesidad de ser más ni menos de lo que era. Su vida, con sus altibajos, sus luces y sombras, era perfecta tal como era. La perfección no residía en la ausencia de errores o dificultades, sino en la capacidad de aceptar todo lo que la vida le ofrecía sin resistencia, con gratitud y amor. El regreso a la esencia no significaba regresar al pasado ni renunciar a lo que había sido. Era un acto de reconciliación consigo mismo, de perdón por las veces en que se había perdido en el ruido del mundo y de sus propias expectativas. Era un acto de aceptación total, de entender que todo lo que había vivido, cada experiencia, cada dolor y cada alegría, formaba parte de un todo más grande, que no necesitaba ser comprendido, solo vivido. Abrió los ojos y miró el paisaje que se extendía ante él, tan familiar, pero al mismo tiempo tan nuevo. Era como si todo hubiera adquirido una dimensión diferente, como si el mundo mismo, con su quietud y su movimiento, le hablara en un lenguaje más profundo, uno que no necesitaba palabras para ser entendido. Todo, desde la brisa hasta los árboles, desde las aves en el cielo hasta el suelo bajo sus pies, le ofrecía una lección silenciosa, que la verdadera paz no se encuentra en los logros,
ni en las posesiones, ni en los éxitos, sino en el simple acto de ser. En ese instante, se dio cuenta de que la vida no era algo que se pudiera controlar, ni algo que se pudiera esperar para ser perfecto. La vida era simplemente un fluir continuo, un ir y venir de momentos que se sucedían sin que pudiéramos detenerlos. Y, sin embargo, había una belleza inmensa en ese flujo, una serenidad que surgía cuando dejábamos de resistirnos y simplemente nos entregábamos al ser. El hombre se levantó de la silla y dio un paso hacia la ventana. Respiró profundamente el aire fresco de la mañana y, por primera vez, entendió que todo lo que había sido y todo lo que sería estaba contenido en el ahora. No necesitaba buscar más, porque lo que había estado buscando ya estaba dentro de él. En ese instante, la vida dejó de ser una carrera hacia algún futuro incierto. Ya no se trataba de alcanzar algo, de convertirse en alguien. La vida era simplemente ser, simplemente estar, en total armonía con todo lo que le rodeaba. Y, por fin, comprendió lo que siempre había sido, que la paz no es un destino, sino una forma de vivir. Y al abrazar esa verdad, al retornar a su esencia, se encontró en la plenitud del momento, en la quietud del ser. Este capítulo refleja el momento en que el hombre, finalmente, se reconcilia con su propio ser y alcanza la comprensión de que la paz y la felicidad no dependen de lo que se logre o se posea, sino de la aceptación total del presente. Es un retorno a la esencia, un regreso a la simplicidad y la serenidad que se encuentra al soltar las expectativas y los miedos, y al permitir que la vida se despliegue tal como es. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Si has disfrutado de Una mentira de Amado Nervo, te invitamos a seguir explorando más historias y reflexiones en nuestro canal de audiolibros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos relatos que invitan a la reflexión y al disfrute literario. Nos escuchamos en el próximo capítulo.